¿Qué tal, chicos? Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Doc. Buenos días, doctor. Buenos días. Buenos días. Buen día, doctor. Ok, entonces el día de hoy vamos a continuar con ruptura prematura de membranas y parto pretérmino. Vamos iniciando con la presentación. ¿Alguien que me quiera ayudar a leer el caso clínico, por favor? Yo lo leo. Paciente de 35 años ingresa con embarazo de 29.3 semanas de gestación por fecha de última menstruación, más pérdida de líquido transvaginal desde hace 8 horas. Antecedentes ginecobstétricos a gesta 3, parto 1, abortos 1, fecha de último parto hace 4 años, nacido a las 27 semanas, amortinato. Antecedentes personales no patológicos, tabaquismo positivo desde hace 10 años, lo suspendió en el embarazo. Antecedentes personales patológicos, no refiere crónico-degenerativas, es alérgica a la penicilina, infecciones de vías urinarias de repetición antes y durante el embarazo, tratado con nitrofurantoína. A la exploración física, consciente, signos vitales, tensión arterial de 120/80, frecuencia cardíaca de 70, respiratoria 18, temperatura 36.6, frecuencia cardíaca fetal 145 latidos por minuto, Tarnier positivo, líquido amniótico claro, al tacto vaginal, cervix cerrado, puntiforme. Ok, entonces, ¿cuáles serían los puntos claves en este historia clínica, en este caso clínico? ¿Qué es lo que más les llama la atención? ¿Que ya tuvo un aborto? Que tuvo un aborto. Ok. Las infecciones del tracto genital. Infecciones de vías urinarias de repetición, ¿verdad? El ¿Qué más? antecedente del parto prematuro. Un antecedente de un bebé ya prematurito, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre un mortinato y un óbito? ¿Cuál es la diferencia de qué, perdón? Entre un mortinato y un óbito. No lo sé, doctor. Ok, un óbito es un feto que nace, que más bien que muere dentro de la madre, ¿sí? Y un mortinato es un recién nacido que muere al nacer, ¿sí? Es muy diferente. Ambos tienen causas muy diferentes, ¿sí? La mayoría de los mortinatos son por prematurez y los óbitos tienen diferentes causas, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia. Un óbito muere dentro y el mortinato muere alrededor, o más bien muere al nacer, ¿sí? En las primeras horas. Bien, ¿qué más De les llama la acuerdo. atención? Que ha estado perdiendo líquido transvaginal desde hace 8 horas. Ya tiene una pérdida de líquido constante, ¿verdad? ¿Qué más? Pues las semanas de gestación que tiene también, porque tiene 29.3 semanas. Ok, de la exploración física, ¿qué podríamos destacar? Que el Tarnier sale positivo. Que el Tarnier está positivo. ¿Se podría considerar que la paciente está en trabajo de parto? No necesariamente. No, ¿verdad? No nos dice que refiere a actividad uterina y el tacto vaginal pues nos muestra que el cervix está cerrado, ¿verdad? Bien. Ahora, de acuerdo a esto, ¿cuál es su impresión diagnóstica? Pues Una yo ruptura pensaría prematura de en ruptura membranas. prematura de membranas. Ok. Entonces, es un embarazo de 29 semanas, ¿sí? Con nombre y apellido.
más una ruptura de membranas prematura. ¿Por qué es prematura? Porque fue antes del inicio del trabajo de parto. Es correcto. Así es. Ya ustedes me comentaron los antecedentes de importancia. Principalmente, aquí lo que podemos destacar es el antecedente de ya un parto pretérmino, ¿sí? Tenemos el antecedente de infecciones de vías urinarias de repetición, ¿sí? Que son muy importantes para el caso, ¿sí? ¿Qué otros me mencionaron? La edad materna, esa no me la mencionaron, también es importante, ¿sí? ¿Y qué más También el podremos? tabaquismo. Tabaquismo. El tabaquismo también es importante, aunque el tabaquismo, más que para la ruptura de membranas, es para los partos pretérmino, ¿sí? En general para el parto pretérmino, pero sí también influye. Bien. Ok. Ahora, ¿cuáles serían las principales complicaciones que podría hacer esta paciente? Tanto para ella como para el feto. Una coriamnionitis puede ser también un desprendimiento de placenta. Y para el bebé, por ejemplo, un prolapso de cordón umbilical. Un prolapso. Bueno, realmente el prolapso, acuérdense que si ella tuviera dilatación de trabajo de parto, sí estaría en mayor riesgo. Pero el primerito, antes de la coriamnionitis, ¿cuál es el principal riesgo aquí? Pues a La mí no muerte la de fetal. parto pretérmino. Ok, los dos tienen razón, pero definitivamente lo que nos podría llevar a la muerte para el feto, pues es que nazca prematuro, ¿verdad? Cuando un bebé nace prematuro, tiene riesgo. ¿De qué tiene riesgo un bebé prematuro? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasa cuando un bebé nace prematuro? ¿Qué es la primera complicación? Pudiera haber respiratorio. Dificultad respiratoria, es correcto. ¿Qué más? ¿Qué órganos se afectan al no estar adecuadamente oxigenado el feto? El cerebro. El cerebro. Afortunadamente desde los últimos órganos, pero sí se alcanza, sí se puede afectar. ¿Cuál sería un órgano más frecuentemente afectado en un recién nacido pretérmino? ¿Los pulmones? Ya hemos mencionado dificultad respiratoria, pero aparte de ese, Yo había leído que se relacionaba con enterocolitis necrotizante. es correcto, ¿sí? Acuérdense que cuando hay una falta de oxígeno, los principales órganos que se afectan, o más bien los primeros órganos que se afectan, son las vísceras, ¿sí? Con el fin de proteger los órganos primarios, que serían ¿cuáles? Pues cerebro, Corazón, cerebro y corazón, riñón. Cerebro y riñones. corazón, ¿verdad? Aunque los riñones, pues sí se llegan a afectar antes que el cerebro o incluso el corazón, sí, pero el flujo sanguíneo siempre va a darle prioridad a estos órganos. Bien, ok, eso sería en cuanto a la cuestión del bebé. Pero bueno, aquí antes me gustaría mencionarles algo que creo que ya les mencioné en otra clase y que es importante que lo reforcemos. Una de las principales causas de ceguera a nivel mundial es la retinopatía del prematuro, ¿sí? ¿Por qué está dada la retinopatía del prematuro? ¿Qué pasa cuando un bebé tiene un aporte de oxígeno durante un tiempo prolongado?
Después tenemos un desarrollo normal de vasos. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasaría a nivel ocular? Ok, una exposición prolongada al oxígeno, como lo que pasa en los recién nacidos que se tienen que intubar en la gran mayoría de los casos, tener un aporte de oxígeno a través de ventilación mecánica, es la retinopatía, el desprendimiento de retina. Entonces, por eso a todos los recién nacidos prematuros, sobre todo los que estuvieron intubados durante mucho tiempo, se les tiene que hacer un estudio oftalmológico para ver que no hayan quedado con secuelas de retinopatía por desprendimiento de retina por la exposición a oxígeno prolongada, ¿sí? Es importante que lo sepan. Y más que eso, es importante que sepan la importancia de por qué un prematuro es tan importante en la cuestión de que nosotros como médicos y el ginecólogo en general tiene que hacer lo mejor posible para que un bebé no nazca prematuro, ¿sí? Si ustedes, por ejemplo, en el caso de esta señora, identifican que en la primera consulta prenatal tuvo un antecedente en bebé prematuro, que murió el bebé, que ha tenido infecciones de vías urinarias de repetición, ¿qué es lo que harían? ¿Qué es lo que harían para tratar de prevenir que no vuelva a suceder lo mismo en este embarazo? O sea, tal vez como prevenir los factores de riesgo, como yo había leído que se podía dar incluso profilaxis antibiótica, dependiendo de la edad gestacional, y también la aplicación de corticosteroides prenatales, el tamizaje de infecciones, etcétera. Ok, entonces lo primerito que tenemos que hacer es ver si la paciente tiene infección de vías urinarias, ¿verdad? Y de ahí partir. Si tenemos una paciente con bacterias multiresistentes, pues obviamente tenemos que darle una combinación mejor. Ahí comentan que le estaban dando nitrofurantoína. La nitrofurantoína es un muy buen medicamento y son de los medicamentos que más utilizamos durante el embarazo, porque en general es muy benéfico, o más bien no tiene tantos efectos secundarios ni teratogénesis como muchos antibióticos, pero si la paciente lo amerita y corre más riesgo de tener una infección más grave por bacterias multiresistentes, no nos vamos a quedar con nitrofurantoína todo el embarazo, ¿sí? Hay que hacerle sus cultivos de control y identificar el bicho responsable de sus infecciones. Y como bien dijiste, es muy importante a partir de las 27 semanas, con un fin de darle el beneficio de la duda, iniciar corticosteroides, ¿sí? ¿Cuáles serían los corticosteroides que se utilizan como profilaxis? Pues la guía de práctica clínica decía que se podía utilizar la betametasona o la dexametasona. Betametasona y dexametasona. En el instituto, en el IMSS, solamente contamos con dexametasona, pero definitivamente la betametasona es la mejor, ¿sí? Y la que se puede utilizar de una forma más expedita en caso de que necesitemos sacar rápido al bebé. Bien, ya mencionaron la coriopneitis como complicación materna. ¿Qué otra complicación podría tener la mamá? Desprendimiento de placenta. Desprendimiento de placenta, muy bien. ¿Qué más? También se puede asociar a hemorragia e incluso a sepsis. Una sepsis, sí, perfecto. Bien, es importante que tomemos esto en cuenta, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Entonces, ¿cuál sería el manejo que le daríamos a esta paciente? ¿Quieren que me regrese al caso clínico?
¿O si se acuerdan de todos los datos? No, sí, nos regresamos. Bien, ¿cuál sería el manejo en esta paciente? Pues podríamos tratar de evaluar la cantidad de líquido amniótico por ultrasonido que queda. Hacerle un ultrasonido, ¿sí? En el ultrasonido, aparte del líquido amniótico, ¿qué les interesaría saber? Ya sabiendo las complicaciones que podrían tener ambos. Pues bienestar fetal en general, como pues El- la vitalidad y sí. También bienestar tal vez fetal. la presentación fetal, porque, bueno, vi que como complicación se podía asociar con una presentación no cefálica. Ok, bien. Entonces, bienestar fetal, presentación del feto. Por ahí, en cuanto a la cuestión de la placenta, qué les interesaría saber? Pues que no vaya a haber un desprendimiento. Bien, que no tenga desprendimiento de placenta. ¿Qué más? ¿No les interesaría saber dónde está localizada? Sí, también. Ok, ¿por qué es importante eso? Porque pues la señora tiene un parto, ¿sí? Tiene un parto. Entonces definitivamente, aunque por las semanas sí sería candidata a interrupción vía cesárea, de todas maneras es importante saber si la paciente no presenta una placenta previa, ¿sí? Que nos podría complicar el embarazo a corto plazo, porque acuérdense que con ella pues ya se rompieron las membranas. ¿Qué más? ¿Qué otro manejo le daríamos a la paciente? Ya le hicimos ultrasonido, ya sabemos que el bebé viene bien, bienestar fetal está normal, líquido amniótico todavía tiene buena cantidad de líquido, la placenta está inserta. Aparte del ultrasonido, ¿qué más le haríamos? Pues yo había visto que estaba indicada una biometría hemática cada 24 horas para estar checando leucocitosis en caso de infección materna. Una biometría hemática de control, ¿sí? Una biometría hemática de base, digamos, ¿sí? ¿Qué más? Vi que se recomendaba el reposo en cama y bueno, había cierto debate sobre si era mejor la hospitalización o se podía manejar de manera ambulatoria. Eso no supe que era mejor. Ok, miren. Sí, definitivamente, em, los libros nos comentan que la paciente puede estar incluso en su casa recibiendo em, su medicamento. Bueno, para empezar, le hacemos ultrasonido, la mandamos a su casa. ¿Qué le tenemos que hacer si está en su casa? Aparte del reposo. Que si tiene clínica de trabajo de parto que vuelva. Ok, pero si tú la mandas a su casa, ya nada más la vas a mandar, no se para de su cama y ya. ¿O qué le vas a hacer ahí en su hogar? ¿Nada más va a estar acostadita o qué le vamos a hacer? Pues en la guía de práctica clínica, no sé si me acuerdo bien, decía que el reposo absoluto ya no estaba como tal indicado absoluto, porque podría promover el riesgo de algún evento trombótico. Entonces, que era reposo, pero no del todo absoluto. Ok, bueno, aparte del reposo relativo, ¿qué le daríamos? Pues igual y no sé si se pudiera dar por el riesgo de esta paciente de las infecciones de vías urinarias recurrentes, seguirle con algún antibiótico de profilaxis.
Ok, yo creo que primero tendríamos que ver si trae infección de vías urinarias, ¿verdad? Porque pues ella ya había estado tratada con nitrofurantoína, entonces no sabemos si continúe. Pero sí, es importante la cuestión de la infección de vías urinarias. Pero en este caso, mucho más importante, porque pues ella desgraciadamente ya tuvo su ruptura de membranas, ¿qué le haríamos? ¿En cuánto tiempo podría quedarse con la ruptura de membranas? ¿En cuánto tiempo interrumpiríamos el embarazo? Bueno, ya pensándolo un poco, bueno, ya me estoy yendo a otra cosa, pero tal vez no la dejaría ir a su casa porque una de las indicaciones de inducción de parto es una infección y la paciente, bueno, al parecer, yo creo que tiene una infección, una cervicovaginitis. Bueno, realmente datos clínicos para una cervicovaginitis no tiene, pero es importante lo que mencionó su compañera hace un momento. Hay que ver cómo están los leucocitos, ver cómo está la VH, ¿sí? Y ver si ya tiene a lo mejor leucocitosis, y si no tiene, pues acuérdense que hay que estarla repitiendo junto con los rectantes de fase aguda. ¿Cuáles serán los rectantes de fase aguda? La proteína C reactiva, la BCG y ya. Ujú. Entonces, biometremática, PCR y BCG. Bien. Aparte de sus reactantes, ¿sí? ¿Le daremos algún medicamento? Tomando en cuenta, bueno, lo que mencionábamos de los corticosteroides, no sé si tal vez se pueda referir a eso. Si ya le dimos alguna dosis pues, de betametasona, se debe de dar, pues, es cada 24 horas por 2 dosis, creo. Entonces, si le pusimos una y se va a su casa, pues se tiene que dar otra, ¿no? Sí, es cada 12 horas, son 2 dosis. Sí, miren, hay dos escuelas que son la escuela totalmente conservadora, que es la que nos dice que la paciente con una ruptura de membranas hay que estarla vigilando. Puede ser ambulatorio o puede ser en medio hospitalario, pero en medio hospitalario para mí es la mejor opción porque nos vamos a dar cuenta de una forma más inmediata de las complicaciones, tanto maternas como fetales. En el aspecto totalmente conservador, refiere la Asociación Americana de Ginecología y Obstetricia, que no se le dan inductores, no se le da antibiótico y darle oportunidad a que el feto madure lo más pronto posible, aunque ya esa escuela conservadora siempre se ha ido un poquito más hacia la inclusión de los corticosteroides, ¿sí? Porque han encontrado muchos beneficios en la administración de corticosteroides para el feto. Bien. ¿Ustedes le darían antibiótico o no le darían antibiótico a la paciente? Fuera de que tenga una infección vaginal o de vías urinarias, ¿le darían antibiótico o no le darían antibiótico? Sí mencionaba que se recomendaba una de profilaxis. Ok, acuérdense que cuando se rompen las membranas se rompe esa barrera entre lo que es el interior del útero, ¿sí? Y el tracto genital inferior, que ustedes saben que está colonizado con bacterias. Entonces, el riesgo que ustedes comentaban de una coriamnionitis obviamente aumenta después de una ruptura de membranas. Entonces, sí les damos antibiótico profiláctico, aunque como les comentaba, hay algunas escuelas, sobre todo la americana, que insisten en no dar antibiótico. ¿Por qué creen que no quieren dar antibiótico? ¿Qué pasa cuando uno da antibiótico? Pues podemos crear resistencia posterior. Una resistencia, pero más inmediato, acuérdense que podríamos enmascarar un cuadro de coriamnionitis. Si la paciente ya tiene cierto tiempo saliendo líquido, no sabemos
si ya tiene datos de coriomioitis. Entonces, por eso mucha gente no prefiere no dar antibióticos de primera instancia, aunque para mí sí sería lo ideal. De todas maneras, si la paciente le vamos a estar tomando reactantes de fase aguda, su biometría hemática, pues es una forma también de darnos cuenta si la paciente presenta una coriomioitis. Y por ejemplo, en este caso no tiene un parto, un trabajo de parto. Le darían uteroinhibición a la paciente, le darían un manejo con algún útero inhibidor. No. Yo tal vez sí, sulfato de magnesio bueno, pero primero a descartar la infección. Si tuviera una infección, pues tiene un alto riesgo de parto inminente, entonces sí. Ok, miren, la uteroinhibición definitivamente la vamos a dar en pacientes que tengan datos de trabajo de parto, ¿sí? Entonces, en esta paciente yo no le daría todavía útero inhibidor y sobre todo por lo que le mencionaba hace un momento, siempre hay que descartar que la paciente tenga datos de coriomioitis y la útero inhibición pues sí nos va a enmascarar un cuadro de coriomioitis con el subsecuente riesgo de que la paciente presente una sepsis o que el bebé fallezca dentro del útero, ¿sí? Bien. ¿Algo que quieran agregar del caso clínico? ¿Les quedó alguna duda? Todavía tenemos otro casito por ahí. Es que yo había visto que en algunos lugares se puede pedir un cultivo de líquido amniótico vaginal, o sea, del líquido transvaginal que haya tenido, pero no sé si esto sea como de rutina o solo sea en casos específicos. Mira, siempre hay que pedir los exámenes de acuerdo a la utilidad que le vayas a dar. Definitivamente, si una paciente tiene, porque te voy a decir una cosa, ¿en cuánto tiempo interrumpiremos el embarazo? Es algo que no me respondieron hace un momento. Pues en ausencia de complicaciones, se recomienda la inducción arriba de la semana 34. Entonces, ¿la dejarías a esta señora 5 semanas con la ruptura? Pues en su caso sería hasta que logramos de maduración fetal, ¿no? Es correcto. Entonces, iniciamos inductores y a las 24 horas interrumpimos el embarazo, ¿sí? Entonces, lo que mencionas del cultivo es importante. ¿Por qué? Porque lo que menciona tu compañera de que hay algunos casos que nos dejamos los bebés varias semanitas, sobre todo en prematuros extremos, 26, 27 semanas, que de todas maneras con todo e inductores pues van a tener muchas complicaciones. Hay algunas escuelas que manejan darle incluso hasta dos esquemas de madurez fetal, es decir, completar uno, dejar pasar una semana después del primero e iniciarle otro, con tal de que el bebé, mientras no tenga datos de complicaciones, puede estar el mayor tiempo adentro. Pero definitivamente, pues 5 semanas no la dejaríamos tanto tiempo ahí. Ahora, el cultivo, ¿para qué te serviría? En una paciente que vas a interrumpir el embarazo en 48 horas, pues generalmente los cultivos te salen en 3 días, entonces pues realmente no te serviría de nada. Vas a sacar al bebé y todavía no estarían los cultivos. Y en una paciente que a lo mejor sí va a durar varios días ahí en el hospital, a lo mejor sí sería de utilidad. Aunque bueno, si le vas a estar tomando reactantes de fase aguda, su biometría hemática, aparte de los exámenes de laboratorio, ¿qué otros datos clínicos podríamos evaluar en búsqueda de datos de infección? ¿Fiebre? Fiebre, ¿qué más? ¿Pudiera ser el pH vaginal? pH vaginal generalmente no es un indicador de una infección activa, pero dato clínico. Fiebre. Pues Hipersensibilidad uterina, se mencionaba. pudiera Ok. haber taquicardia fetal o incluso leucorrea, pero decía que maloliente. Ok, entonces fiebre, taquicardia materna, taquicardia fetal, ¿sí?
Esos son buenos parámetros clínicos para medir que la paciente probablemente traiga una infección, ¿sí? Bien, entonces, sí, definitivamente un cultivo, si vamos a interrumpir el embarazo a corto plazo, no nos servirá de gran cosa y en la práctica clínica casi no lo utilizamos, es muy poco común. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo. Doctor, sí entendí lo de, pues 5 semanas es demasiado, ¿no? Para esperar. Pero ¿por qué la prisa de 48 horas e inducir el parto en esta paciente? No es prisa, mira, Bueno, ajá. generalmente cuando tenemos un bebé prematuro con una ruptura de membranas, las guías nos dicen que cuando están rotas las membranas, pues es una indicación de interrupción del embarazo. Es importante saber cuándo lo vamos a interrumpir, ¿sí? Si, por ejemplo, eh, interrumpes el embarazo inmediatamente cuando llega la paciente, pues no le diste el beneficio de la duda de los corticosteroides para que el bebé naciera de una mejor forma y que tuviera menos riesgos de complicaciones. Pero también si te esperas a que cumplan, no sé, arriba de 30 semanas, en este caso que la paciente tiene 29 semanas, pues de 29 semanas a 30 semanas no te va a mejorar mucho el pronóstico y si te va a aumentar el riesgo de complicaciones, ¿sí? El riesgo, como comentaban ustedes, precisamente de una muerte fetal o de una coriomioitis, ¿sí? Que en varios casos sí se puede llegar a presentar una sepsis que pueda causarle la muerte a la mamá, ¿sí? Entonces, es por eso, no es tanto la prisa, sino encontrar el momento correcto. Y sobre todo, fíjate que la gran mayoría de las pacientes que llegan con ruptura prematura de membranas desarrollan trabajo de parto. ¿Por qué crees que desarrollan trabajo de parto? No lo sé ahorita. Ok, cuando hay una ruptura de membranas, ¿sí? Hay producción de prostaglandinas. ¿Y qué hacen las prostaglandinas sobre el útero? Inducen contracciones. Inducen contracciones, ¿sí? El cuello se reblandece, entonces empiezan con dilatación. Entonces, definitivamente una paciente con ruptura de membranas a corto o mediano plazo va a desarrollar trabajo de parto. Es rara la paciente que después de una ruptura de membranas no desarrolla trabajo de parto. Y son muy pocas las que podemos tener incluso una semana o más con la fuente rota, porque sabemos que el riesgo es mucho y que definitivamente en cualquier momento nos puede hacer cualquiera de las complicaciones de las cuales ya hablamos, ¿sí? De acuerdo. Y una vez que la paciente inicie trabajo de parto, por ejemplo, por sí sola, ¿ya daríamos el sulfato de magnesio? Depende. Mira, el sulfato de magnesio no lo usamos de primera instancia porque tiene un alto riesgo de complicaciones. Acuérdense que, no sé si leyeron por ahí, la intoxicación por sulfato de magnesio, ¿qué nos puede dar principalmente? Hay disminución de los reflejos, hay somnolencia, hay depresión respiratoria, nos puede llevar hasta un paro cardíaco en caso de una intoxicación muy severa, ¿sí? Entonces, uteroinhibidores que utilizamos comúnmente, sobre todo en el IMSS, es la orciprenalina, el atosiban, ¿sí? Son medicamentos que utilizamos antes del sulfato de magnesio, ¿sí? Incluso muchas veces podemos utilizar hasta el nifedipino, aunque, bueno, pues obviamente ya sabemos que el nifedipino, pues también tiene sus complicaciones, ¿sí? Pero el sulfato de magnesio no lo utilizamos de primera instancia. Ahora, si la paciente no ha completado todavía sus inductores de madurez pulmonar y empieza con trabajo de parto, ¿qué es lo primero que tenemos que descartar?
que tenga una corioamnionitis, ¿no? O sea, siempre es importante que si la paciente no llegó con trabajo de parto y de repente empieza con trabajo de parto, no uteroinhibirla de primera instancia, sino descartar que la paciente no tenga una corioamnionitis por el riesgo, obviamente, de lo que ya habíamos hablado, ¿sí? Entonces, definitivamente, si la paciente ya te llega con trabajo de parto, a lo mejor no tiene dilatación, pero ya tiene actividad uterina, puedes empezar con uteroinhibición, pero si la paciente ya la manejaste sin útero inhibidor, ya empezó con trabajo de parto, ya cumplió con su esquema de madurez pulmonar, lo mejor es ya sacar ese bebé, ¿sí? Ok, va, de acuerdo. Vale, entonces vamos con el siguiente caso. ¿Quién me ayuda a leerlo, por favor? Yo. Paciente de 30 años, gestas 5, paras 2, abortos 2, acude por presentar contracciones uterinas de moderada intensidad, una cada 10 minutos. Fecha de última menstruación, el 1 de agosto del 2021. Exploración física, signos vitales normales, tacto vaginal con membranas íntegras, cervix con 30% de borramiento, 2 centímetros de dilatación y membranas íntegras. Leucorrea blanquecina grumosa, sin antecedentes patológicos de importancia. Ok, ¿cuáles son los datos clínicos de importancia en esta paciente? Pues una que es una multípara, es su embarazo número 5, ya tiene contracciones uterinas y no ha tenido ruptura de membranas y ya presenta dilatación y tiene 30% de borramiento también, aparte de pues la leucorrea. Bien. ¿Cuántas semanas tiene de gestación esta paciente? ¿Al día de hoy? ¿Como 26? ¿Cómo sacarse las 26 semanas? No, bueno, déjelo hago bien con... Tiene 28, 29 creo. 29 al día de hoy. ¿Cómo la sacaste? Pues literal sume todos los días. O sea, dice que es agosto. El 1 de agosto es fecha de última menstruación. Sumo Ajá. los 29 días que faltan. Agosto tiene 30, creo. Más los de septiembre, más octubre, noviembre, diciembre, enero, los que van de febrero y lo divido entre 7. Y me da, pues, creo que 28.7, pero pues serían las 29 ya. Ok. A mí me salen 28.5, pero sí es más o menos, ¿sí? Y yo lo saqué con una aplicación porque es mucho más rápido. Con la de histograma. No se me ocurrió, no se me ocurrió. Pero también lo pueden sacar por meses. Acuérdense que cada 2 meses o 9 semanas y también es una forma más o menos rápida de sacarlo, ¿sí? Bien. Ok. Entonces quedamos que son entre 28 y 29 semanas, 28.5 semanas, ¿sí? Bien. ¿Qué auxiliares diagnósticos le pedirían a esta paciente? ¿Qué les interesaría saber? Pues yo creo que yo pensaría en alguna infección porque tiene una leucorrea blanquecina. Bien, entonces le pedirías un cultivo cérvico-vaginal. Pues yo creo que sí, pero igual y tardaría o sea, el cultivo tardaría, entonces, Sí, tarda como 3 días. Bien. Ok, ¿qué más le pediríamos?
aparte de sus cultivos? Ultrasonido. Puede ser un, Pudiera, bueno, no estoy segura, pero fibronectina fetal. Fibronectina fetal. Ok. Bien. Como un factor pronóstico es importante, pero desgraciadamente en medios institucionales no contamos con él. Antes de eso, antes de la fibronectina, por ahí alguien mencionó ultrasonido. ¿Para qué nos serviría un ultrasonido en esta paciente? Para medir la longitud del cervix. Longitud del cervix, ¿qué más? Pues puede ser para confirmar la edad gestacional. Edad gestacional, muy bien, ¿qué más? Para descartar si tiene placenta previa, que esté muy inserta. La localización placentaria, perfecto, ¿qué más? También la presentación fetal. Ok. Y bueno, pues primeramente yo creo que antes de la presentación de la placenta, pues tenemos que ver si está vivo el bebé, ¿verdad? Hay que ver cómo está el bienestar fetal, la frecuencia cardíaca, si se está moviendo, si está creciendo adecuadamente. Ya mencionó su compañera para confirmar la edad gestacional, etcétera, ¿sí? ¿Les interesaría saber, por ejemplo, cómo está el líquido amniótico? Sí, como la cantidad. Sí. Es correcto, aunque en este caso no parece que haya ruptura de membranas. Acuérdense que una paciente con un trabajo de parto pretérmino, el riesgo es de que haya una ruptura de membranas. Entonces, siempre es importante ver la cantidad de líquido amniótico, aunque clínicamente no nos lo menciona la paciente. Perfecto. ¿Qué más le pediríamos? Pues igual y una biometría y reactantes de fase aguda para ver si tiene alguna infección. Una biometría hemática, muy bien. Ah, y como para ver si tiene infecciones de vías urinarias que puedan estar induciendo el parto. Un examen general de orina, perfecto, muy bien. Reactantes de fase aguda yo creo que no, porque pues en este caso definitivamente no tenemos una ruptura de membranas. A lo mejor si presentara una ruptura de membranas posteriormente sí se los podríamos pedir, pero en este caso yo creo que no estaría indicado. Bien, ¿cuál sería su manejo en este caso? Ah, primero, el pronóstico. ¿Cuál sería el pronóstico para el feto? ¿De qué va a depender el pronóstico? De la edad gestacional que tenga al momento del parto. Es correcto. Entonces, el pronóstico va a depender a qué edad nazca, ¿verdad? Este bebé. En este caso, ya yéndonos un poquito hacia el manejo, ¿está indicado la interrupción del embarazo? Yo diría que no, porque aún no está en fase activa del trabajo de parto, porque todavía no tiene, bueno, creo que nada más mencionaba que las contracciones son de 1 cada 10 minutos. Entonces, pues yo creo que todavía no está indicada. Ok, entonces, ¿qué le haríamos a esta paciente? Pues se le daría un manejo conservador. ¿Manejo conservador con qué? Con heteroinhibidores, Heteroinhibición, bien. ¿Qué más? también corticoides. Inductores de madurez pulmonar fetal, perfecto. ¿Qué más? Hay otro medicamento que no me acuerdo la verdad cómo se llama, que mencionaba que antes de las 30 semanas de gestación
Se administraba para prevenir parálisis facial y deterioro neurológico, pero no me acuerdo cuál es. Ok, a lo mejor estás hablando también de los inductores de madurez pulmonar fetal, porque los inductores no solamente ayudan, es decir, los corticosteroides no solamente ayudan al buen desarrollo de los pulmones, sino también disminuyen el riesgo de alteraciones neurológicas en el recién nacido, eh, alteraciones a nivel renal, etc. Entonces, para todo eso te van a servir los corticosteroides. Entonces, llevamos uteroinhibición, llevamos inductores de madurez pulmonar fetal. ¿Le daríamos antibiótico a esta paciente? Yo creo que todavía no, porque no tiene ruptura prematura, entonces siento que no hay prisa, podemos checar si tiene infección y ya ver. ¿Qué es lo que le está causando o cuál es la causa más probable de que haya iniciado esta paciente con trabajo de parto prematuro? Una infección de vías urinarias. Sí, yo creo que sí tiene una infección porque también hablaba de que tenía una secreción que no me acuerdo cómo venía en el caso. Grumosa. Yo pensaría que igual y sí le podemos dar un antibiótico. Es correcto. Entonces, acuérdense que una de las principales causas de parto pretérmino son infecciones de vías urinarias e infecciones vaginales. Aquí en esta paciente pues ya tenemos clínicamente que tiene una infección vaginal, entonces definitivamente sí tendríamos que darle más que un antibiótico, pues ¿ustedes qué pensarían? ¿Qué tipo de infección tiene esta paciente? Candidiasis. Cándida. Una candidiasis, es correcto, ¿sí? Entonces, cualquier infección nos puede dar un proceso inflamatorio y los procesos inflamatorios, acuérdense que producen prostaglandinas. Entonces, definitivamente sí estaría indicado darle manejo para su probable candidiasis, ¿sí? Bien. Ya me dijeron por ahí, algunos están de que sí de que no le interrumpían, todos están de acuerdo de que no se interrumpa el embarazo. Sí, yo tampoco lo interrumpiría porque apenas tiene 28 puntos y todavía no tiene ni las 29 semanas. Si la manejamos con útero inhibición, igual y podemos esperar a que la paciente llegue a término. Es correcto. Entonces, aquí, como dice su compañera, aquí definitivamente no hay urgencia en sacar al bebé, ¿verdad? Tenemos que, obviamente, checar el bienestar del bebé, darle sus inductores de madurez pulmonar y si la logramos útero inhibir, pues se puede dar de alta su casita, con manejo también para su cervicovaginitis y tenerla en un control estrecho, ¿sí? Porque acuérdense que la paciente, pues ya es multigesta, ¿sí? Ya, ¿cuántos embarazos dijimos que tenía? 5 embarazos ya con esto, ¿sí? Aunque tenía 2 abortos. De todas maneras, la paciente pues ya es gesta 5, ¿sí? Y ya con 2 centímetros de dilatación, pues de todas maneras aunque leyeron por ahí un índice tocolítico, alguno cualquiera que hayan leído. El más popular es el índice de Gruber-Baumgarten, no sé si lo leyeron por ahí. Sí, bueno, lo habíamos visto creo que en clase de obste ya antes. Ok, ¿y te acuerdas para qué nos servía ese índice? Ay, pues evaluaba creo que 4 cosas. Evaluaba, ay, no me acuerdo si eran 4 o eran más, pero evaluaba longitud de cervix, la dilatación. No me acuerdo si también este era el que tenía la actividad uterina, ruptura de membranas, si había hemorragia y la dilatación. Ok, bueno, entonces eso sí es bien importante que se lo sepan, se los voy a dejar de tarea, ¿vale? Índice de Gruber-Baumgarten para la próxima clase, cuáles son los datos clínicos que evalúa y cuál sería su evaluación, para qué nos serviría, ¿sí? Entonces, para que por ahí lo lean, por favor. Bien, entonces, evaluando entonces el riesgo
de un parto a corto plazo, entonces ya vamos a evaluar si la paciente la podemos egresar o definitivamente ya nuestra uteroinhibición no funcionó y tenemos que interrumpir el embarazo. Pero así como está la paciente, obviamente, pues tenemos que intentar una uteroinhibición, tanto por las semanas como por los datos clínicos que demuestra, ¿sí? ¿Tienen alguna duda del caso clínico, algo que quieran agregar? Yo tengo una duda. Dime, Carla. Vi que para el diagnóstico definitivo tenía que tener pues como de 3 a 5, primero que nada cumplir con las contracciones uterinas que eran de 3 a 5 en 10 minutos y pues nuestra paciente no cumple de eso. Sí tiene dilatación y borramiento, pero ¿podríamos ya dar diagnóstico pues de parto pretérmino? Todavía no, ¿o sí? Si es un trabajo de parto en fase latente, ¿sí? ¿Por qué? ¿En qué se diferencia un trabajo de parto en fase latente de un trabajo de parto en fase activa? En los centímetros de La dilatación. dilatación. La fase activa La, di- debe tener 4 o más. la dilatación y, Y el borramiento. Borramiento. aparte de la dilatación y el borramiento, la actividad uterina, ¿verdad? Así que una paciente con un trabajo de parto activo va a tener de 3 a 5 contracciones en 10 minutos, ¿sí? Entonces en ella estaría, ya con esa dilatación y las contracciones, sería un trabajo de parto en fase latente, ¿sí? Pero obviamente, Carlita, pues no nos vamos a esperar a que esté en un trabajo de parto activo para autoinhibirlo. Ok, va. Gracias. Bien. Bueno, pues yo sí les tengo una pregunta. Por ahí les había dejado una tarea de la carbetocina. No sé si alguien leyó algo al respecto. Sí. 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 Bien. ¿Qué leyeron? Pues es un análogo a lo que es la oxitocina y pues se une a los receptores de oxitocina en el músculo liso para estimular lo que son las contracciones rítmicas de lo que es el útero. Y se utiliza ya sea en una cesárea o en un parto vaginal posterior a lo que es la salida del neonato. La salida del neonato. Ok. Siempre es preferible utilizar la carbetocina, la oxitocina. Yo había visto que, bueno, se prefería de primera instancia la oxitocina debido a que la carbetocina, las contracciones inducidas eran de mayor duración y no se podía detener una vez iniciado el tratamiento, entonces primero se utilizaba la oxitocina. Ok, ¿y por qué no las utilizamos juntas, por ejemplo? Nos pueden causar sobredosis de oxitocina. Más que eso, acuérdense, como mencionó su compañero, se unen a los mismos receptores, entonces definitivamente pues no nos serviría pasarle los dos medicamentos porque pues competirían entre sí, ¿sí? Definitivamente no nos serviría de nada administrárselo los dos juntos. Pero mi pregunta va encaminada. ¿Podríamos, por ejemplo, en lugar de oxitocina, utilizar de primera instancia carbetocina? Siento que sí, porque, bueno, también en eficacia, en UpToDate se mencionó un metaanálisis que decía que era incluso más eficaz que la oxitocina sola. Es correcto. Es más eficaz para prevenir hemorragia posparto. Pero ¿por qué utilizamos más la oxitocina que la carbetocina? Quizás por el costo, porque también se mencionaba que a pesar de que era, digamos, tenía una eficacia mejor y tenía menos efectos adversos que la oxitocina o la ergonovina, que el costo también aumentaba considerablemente. Yo quiero pensar que tal vez es por eso. Es correcto, es por el precio, ¿sí? Una ámpula, bueno, para empezar, ¿cuál es la dosis de la carbetocina? 100 microgramos.
100.000, sí, Sí, microgramos, microgramos. microgramos. Mililitros, sí. ¿Cada cuánto se lo vamos a aplicar? Pues decía como dosis única. Ajá. Es correcto, es dosis única. Bien. Ok, ¿tienen un aproximado? ¿Alguien se investigó cuánto cuesta una ámpula de carbetocina aproximadamente? Bueno, yo miré una así en Google, así tal cual le puse el precio, y decía que era alrededor de 700 pesos, pero no sé si cueste eso. No, bueno, fuera. Es un poquito más cara. Pero fíjense, pónganle que le cuesten unos al doble, ¿no? Unos 1,500 pesos, porque pues acuérdense que el precio que le ponen muchas veces no es el que corresponde a lo que venden en las farmacias. Pónganle entre unos 1,500 pesos. ¿Cuánto cuesta una ámpula de oxitocina? Como 200 pesos también según Google. Según Google, una ámpula, ay, híjole, no, pues, no, están muy caras. Bueno, una ámpula de oxitocina a nivel institucional aproximadamente está en 5 pesos, ¿sí? Entre 5, a lo mucho 10 pesos, ya cuando los proveedores son muy careros, pero son aproximadamente entre 5 y 10 pesos. Entonces, sí es mucha la diferencia. Acuérdense, pues, que no le vamos a poner una ámpula de oxitocina, ¿sí? Siempre se les pone mínimo de posparto 20 unidades, que de todas maneras, pues, son 100 pesos a comparación de 700 o 1,000 pesos. Entonces, sí varía mucho el costo, aunque siempre lo que tenemos fuera del costo, pues, hay que ver el beneficio, ¿sí? Entonces, hay personas que sí la utilizan de primera instancia en lugar de la oxitocina. Para mí la oxitocina sigue siendo lo mejor que hay. Y aparte de su precio, es un muy, muy buen medicamento. Les voy a decir una cosa, generalmente cuando utilizamos oxitocina y el útero está hipotónico, ya con datos de hemorragia, cuando aplicamos la carbetocina, muchas veces ya no solamente vamos a necesitar carbetocina, sino que vamos a necesitar otros medicamentos que coadyuven a la contracción del útero. No digo que no sea buen medicamento, sino que ya cuando un útero ya está atónico, definitivamente la carbetocina muy pocas veces por sí sola nos va a ayudar a que continúe sangrando la paciente, ¿sí? Entonces, ¿de qué sirve? Sí, sí sirve mucho. No lo usamos de primera instancia definitivamente por el costo, pero si ustedes lo pueden o lo quieren utilizar de primera instancia, también se puede hacer, no está contraindicado usarlo en lugar de la oxitocina. Pero acuérdense que si ya le pusieron oxitocina e inmediatamente le pusieron la carbetocina, pues los receptores aún van a estar ocupados y pues no va a funcionar, ¿sí? Pero sí es un excelente medicamento. Ok, chicos, entonces me da mucho gusto que hayan estudiado. Les encargo entonces la próxima clase que lean, si no es el índice de Gruben-Baumgarten, puede ser cualquier otro índice para la uteroinhibición, pero ese es el que más se utiliza actualmente. Bueno, chicos, entonces ya se nos vino el tiempo. Nos vemos entonces el próximo. ¿Dónde los veo yo? Los veo Martes. el martes, ¿verdad? Sí, ok. Sí. Nos vemos el próximo martes y pues que tengan un excelente fin de semana. Gracias, doctor, igualmente. Muchas gracias. Gracias. Igualmente, Ya. gracias. Muy bien.